Prácticamente desde su fundación, un halo de misterio rodeó a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, los Templarios. Quizá debido a su auge repentino en la Europa medieval, que los llevó de ser una pequeña orden formada por 9 caballeros, a un par de décadas después, convertirse en una pieza fundamental en el mundo cristiano. Sobre el motivo por qué esta orden y no otra tuvo esta explosión de popularidad, se han vertido ríos de tinta, provocados en muchas ocasiones por el desconocimiento de dos de las partes más importantes de su historia. Por un lado, la de su fundación y primeros años, en las que se les otorgó como cuartel la mezquita de Al-Aqsa, que se ubica justo sobre donde antaño estuvieron las caballerizas del Templo de Salomón, y donde se cree que estuvieron realizando excavaciones de las que algunos piensan pudieron encontrar algún objeto o documento de tal importancia que a su vuelta a Europa hizo que desde el Papa a los príncipes y reyes de la cristiandad quisieran financiar, servir o ayudar a la orden. El segundo motivo por el que la orden ha sido acompañada del mito y la leyenda es por el trágico final que tuvieron y por todo lo que acompañó a este trágico suceso, como la pérdida de información, documentos y bienes requisados en el proceso. Lo cierto es que durante sus 2 siglos de apogeo, la Orden del Temple estuvo en el centro de todas las sociedades europeas, y por qué no decirlo también, de los misterios y enigmas de su época. A los templarios se le ha atribuido la custodia del Santo Grial, la Mesa de Salomón, el Mandilión o el Arca de la Alianza. Hasta algunos más osados se atreven a atribuirles la protección de un linaje sagrado. Sea como fuere, queda claro que el sincretismo que acompañó a la orden a lo largo de su historia y el gran poder que llegaron a atesorar dejó una impronta en la sociedad que los recuerda más por estos temas que por ser una orden de monjes guerreros. En esta serie de vídeos sobre leyendas templarias dejaremos de lado estos grandes enigmas de la orden para centrarnos en las leyendas que les acompañaron, en los lugares donde estos tuvieron sus encomiendas, castillos o iglesias, tierras en las que dejaron su impronta y que con el transcurrir de los siglos aún son recordados por sus habitantes. Leyendas que aun estando más pegadas a un edificio o a una tierra en concreto, tienen siempre una relación con los grandes misterios de la orden, y que en muchas ocasiones son poco conocidas para los amantes de la historia de los templarios. Aquí no entraremos en su fundamento histórico, sino que nos dejaremos llevar por lo que la tradición oral ha transmitido de generación en generación, y que ahora podemos disfrutar. Una de estas leyendas de la orden es la conocida como bautismo de sangre, y que se relaciona con la iglesia de San Miguel el Alto de Toledo. Cuenta la leyenda que durante la Reconquista, los caballeros templarios se preparaban para repeler una ofensiva del ejército almohade sobre la ciudad de Toledo. El comendador templario vio temerosos a sus soldados, por lo que decidió rezar y pedir a Dios que le indicase quiénes de ellos morirían en la batalla. No tardó en aparecer sobre las capas de algunos de aquellos monjes guerreros la imagen de Cristo, señal que el avispado comendador entendió como que estos serían los que habrían de perecer en la batalla del día siguiente, y optó por que estos no entrasen en combate y quedasen en la ciudad, concretamente en la iglesia de San Miguel. La lucha se libró a la mañana siguiente y las filas templarias no sufrieron ninguna baja en la refriega. Pero cuando estos caballeros regresaron al templo, todos los hombres que allí habían quedado estaban muertos y sus cuerpos momificados, en una clara demostración de que no se puede escapar a los designios de Dios. Además de esto, el agua de la pila bautismal se había convertido en sangre, y no sería hasta que el comendador introdujo un crucifijo en ella que ésta se volvió a su estado natural. A partir de ese momento, aquel crucifijo se le conocería como el Cristo del Milagro. La leyenda nos indica que los cuerpos momificados de los templarios se encuentran en los pasadizos subterráneos de la iglesia. La pila bautismal con forma de cáliz, por cierto, y el Cristo del Milagro
se encuentran en el baptisterio de la iglesia de San Miguel. Como veis, este tipo de leyendas se entremezclan hechos históricos y ubicaciones reales con leyendas y misterios. En el canal tenéis el reportaje de un paseo nocturno por el barrio templario de Toledo, en el que cuento algunas cosas sobre la iglesia de San Miguel, de la que versa esta leyenda. Aparte de la ubicación y el momento histórico, esta leyenda nos habla de unos pasadizos subterráneos bajo la ciudad de Toledo, que todo el mundo que la conozca sabe que está repleta de ellos, al punto que se desconoce el trazado completo. Existe también una leyenda que cuenta que estos pasadizos conectan con el cercano castillo de San Servando en la otra orilla del río, y que ocuparon los templarios también en aquel momento. La leyenda del bautismo de sangre también nos habla de cuerpos momificados, y esto también es real, y podemos encontrar una clara muestra de momificación natural bajo la iglesia de San Andrés. Es tan potente esta leyenda que forma parte importante de la novela que estoy escribiendo, sobre la que os hablaré el día que la acabe. Dejamos la ciudad de las tres culturas para conocer las leyendas de otra vieja conocida del canal, la iglesia de la Vera Cruz de Segovia. Como os conté en el reportaje que dedicamos a este templo, su filiación templaria siempre ha estado en entredicho por los historiadores, lo que no ha impedido que el imaginario popular siempre la haya considerado como una iglesia templaria, y una de estas leyendas va en esa dirección. Una de estas leyendas nos describe a un caballero templario muriendo junto a la puerta lateral del templo, y con sus últimas fuerzas grabando una cruz acompañada de las iniciales CT, claramente de caballeros templarios. Quizá la leyenda más conocida y misteriosa de esta iglesia sea la que nos narra que varios caballeros de la orden fallecieron y fueron depositados en el interior de la iglesia para velar sus cuerpos. Mientras estos estaban allí, una bandada de grajos y chovas, dos especies de pájaros de la zona, entraron y descarnaron los cuerpos de estos monjes soldados. El maestre, enfurecido, maldijo a estas aves, y desde entonces, éstas no se posan sobre la iglesia. Otra leyenda que ha llegado hasta nuestros días cuenta que si se abre la entrada principal en determinada época del año, esta se ilumina de una forma especial. Solo que resulta que a pesar de que nos ha llegado por la tradición, esto es totalmente cierto y está demostrado por la orientación que usaban en la construcción de sus enclaves. Como vemos, allá donde los caballeros templarios se asentaron, quedó una impronta de la orden en la cultura popular de estas tierras, que con el devenir de los siglos no han olvidado a sus antiguos moradores. Espero que os haya gustado este primer capítulo de Leyendas Templarias, en la que solo hemos rascado la superficie de una rica tradición oral en torno a la orden, y que en los próximos capítulos os sorprenderán las historias, mitos y leyendas que vamos a tratar. No olvidéis dejar un like si os ha gustado y compartir, y suscribiros si no lo estáis. Espero veros en el siguiente vídeo, y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.